se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ve delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te voy a multiplicar en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Dios le dijo: te haré fecundo en gran manera. Ya no será tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitudes. De ti saldrán naciones y reyes. Mira las estrellas del cielo, si puedes contarlas. Mira las arenas del mar, así será tu descendencia. Y cuando la promesa parecía no cumplirse, en el tiempo de Dios vino Jesús. Y en Cristo la promesa se ha cumplido. La promesa del Dios de Abraham. Al Señor. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están. Somos promesa del Dios de Abraham. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sembradores de la Buena Semilla, Ministerio de Enseñanza y Evangelismo. Historia de la Iglesia de Cristo. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestros hermanos tengan el conocimiento de las cosas como son. Para que quienes forjan la historia tengan en cuenta los aciertos y errores del pasado y forjen un mejor futuro. Para que el Señor nos encuentre con aceite en nuestras lámparas, listos y en servicio. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta serie de estudios que nos muestra la historia y función de la iglesia y del cristiano en la iglesia. Damos gracias a Dios por el privilegio concedido de poder dirigirnos a su pueblo por este medio. Honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Conocer la historia de la iglesia parece poco espiritual. Ciertamente el estudio de la Biblia es lo que nos ayuda a crecer y entender los propósitos de Dios. Sin embargo, el conocimiento de la historia de la iglesia, de aquellos creyentes ejemplares que vivieron consagrados a Cristo, pagando con su vida el privilegio de ser cristiano, nos dan ejemplo con estos hechos de su gran amor por Cristo y su valor ejemplar. En otras palabras, aunque la historia de la iglesia no hable de Biblia, los personajes sobresalientes viven la Biblia. Fueron testimonios vivos de la enseñanza de Cristo. Esto es lo que nos enseñan ahora, la práctica de la palabra de Dios. Ya no es solo la teoría, esta es la vivencia. Esto forja la historia y prepara al creyente para un futuro mejor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Propósito. La finalidad de este estudio es apoyar a ministros, maestros y discipuladores a concientizar a los creyentes del gran compromiso que tenemos como iglesia. Es un gran privilegio ser el pueblo de Dios, pero eso conlleva una gran responsabilidad ante Dios y ante el mundo. La Iglesia de Cristo en plenitud es la esperanza, el medio de salvación para la humanidad. Aun si el mundo no lo sabe, o no le importa y nos rechaza, a pesar de ello nosotros como iglesia debemos crear conciencia y enseñar de las virtudes y bondades del reino de Dios y la mediación redentora de Jesucristo.
Hemos de entender que el cristianismo activo no es una religión, sino una forma de vida, una vida con propósito. Los períodos. Para más facilidad de estudio, presentamos la historia de la Iglesia en 7 períodos, en figura y relación con las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. En este video presentamos el período apostólico, del año 33 al 100, en figura con la iglesia de Éfeso. La Iglesia de Cristo. ¿Qué es la Iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Quiénes la forman? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué es la Iglesia? Al decir iglesia podemos referirnos a 3 figuras. Iglesia en el sentido literal como reunión de creyentes, iglesia como institución e iglesia como cuerpo de Cristo. Veamos literalmente iglesia. Es asamblea, es congregación. La palabra original griega es eklesia, del diccionario Strong número 1577, de ek, fuera de, y klesias, llamamiento, de kaleo, llamar. Eclesia se usaba entre los griegos de un cuerpo de ciudadanos reunido para considerar asuntos de Estado. Hechos 19:39. En la versión 70 se usa para designar y convocar la congregación de Israel. Por eso el llamado a los miembros de la Iglesia es salir del mundo, estar fuera del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Como institución. Es el nombre que comúnmente se le aplica a la organización. Como decir Iglesia Católica, Iglesia Presbiteriana, Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, Iglesia de Cristo, Elim, etc. La iglesia no es un lugar de reunión. La iglesia tiene un lugar de reunión. El lugar expresamente construido para reunión de la iglesia es el templo, la casa de oración, de alabanza, de estudio, el derivado de la sinagoga judía. Ahora, aunque el templo construido como lugar de reunión generalmente es un término comúnmente aceptado, en realidad el templo de Dios es el cuerpo del creyente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? La iglesia, la asamblea o congregación, puede reunirse en una casa, un patio, una bodega o un templo. Incluso, el Ejército de Salvación llama cuarteles a sus lugares de reunión. Pero los creyentes que ahí se reúnen para alabar y conocer a Dios, en el nombre de Cristo, son iglesia. Los congregados son la iglesia. Estos grupos de congregantes pueden registrarse ante el gobierno como institución o asociación. En México se registran como AR, Asociación Religiosa. Por tanto, no puede haber una sola iglesia institucional que se tome el derecho exclusivo de ser la iglesia única y auténtica de Cristo. La iglesia de Cristo es universal, no puede colocarse a la divinidad en un molde humano. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia como cuerpo místico de Cristo. Es el conjunto de creyentes de todo el mundo, unidos a Él por la fe. Los congregados, los apartados, fieles seguidores, discípulos de Cristo que le representan en el mundo. Entonces la iglesia es el cuerpo místico de la iglesia, es el pueblo de Dios, es la luz del mundo, es la asamblea o reunión de los creyentes en Cristo, es comisionada para predicar el evangelio del reino, es el medio de enseñanza de los misterios del reino. La iglesia de Cristo también es la novia, la esposa, la desposada, una presencia del reino de los cielos en la tierra. Es la familia de Dios. Es el medio de salvación para la humanidad. ¿Quién la fundó? ¿Por qué y para qué? Obviamente Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios en sus discípulos. Pero el motivo de su fundación se origina más atrás. Desde la caída de Adán, el hombre ha estado perdido, bajo la maldición. Antes se ha revelado en los cielos Luzbel, Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. Divide el reino de Dios, creando el reino de las tinieblas. Dios trabajó con un hombre,
una pareja y con la humanidad entera, pero invariablemente fallaron, siendo desviados a la idolatría y a la maldad por sus propias debilidades y la instigación de las tinieblas, que desde siempre, aborreciendo al hombre, han tratado de destruirlo, apartándole de Dios y sus principios. Hace casi 4000 años, a través de Abraham, fue levantado el pueblo judío como medio de bendición y salvación. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, porque la salvación viene de los judíos. Pero cae en múltiples desobediencias, mezclándose con el paganismo, tomando falsos dioses reiteradamente, no escuchando a los profetas enviados por Dios para exhortarles. No cumple su pacto de obediencia y su función como pueblo de Dios. La obediencia trae bendición. Por el contrario, la desobediencia trae maldición. Se enorgulleció de su condición favorecida. Y otra vez el orgullo derriba al favorito de Dios y le es permitido a sus enemigos derrotarlos y llevarlos cautivos a Babilonia. Durante la cautividad en Babilonia hay una especie de avivamiento espiritual del reino de las tinieblas en todo el mundo, en América, en Europa, en África y Asia. Unas 13 religiones surgen o se fortalecen justamente en el siglo de la cautividad, lo que permite deducir que la responsabilidad del pueblo de Dios fue aún mayor. Parece ser como si ser bendición también implicara ser cobertura espiritual para el mundo, ya que al ser quitados, las fuerzas de las tinieblas levantan un religiosismo mundial adverso, en el cual queda cautiva hasta hoy casi la tercera parte de la humanidad. Y aunque vuelven 70 años después a Jerusalén, ya nunca más será el pueblo que fue en sus años de gloria. Más aún, cuando viene Cristo a cumplir su misión redentora, le desconocen, lo rechazan y lo crucifican. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. En el momento en que Jesús expira diciendo, consumado es, el velo del templo se rasga, simbolizando el rompimiento y fin del pacto con los judíos. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es el momento del cambio de era, antes de Cristo y después de Cristo. Es el fin del ministerio del pueblo de Dios. Israel inicia el ministerio del pueblo de Dios, Iglesia. Y al tercer día resucitó. Después de su sacrificio en la cruz, resucitó y comisionó a sus apóstoles y a todos sus discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios. Esta fue una delegación a la Iglesia, para ser medio de bendición y salvación a toda la humanidad. Cristo se fue al cielo y deja fundada y comisionada a la Iglesia para predicar, enseñar, proclamar y expandir el reino de Dios. Esta es la función de la Iglesia hasta hoy. Por tanto, los apóstoles y discípulos de ese día son los cofundadores de la Iglesia. La gran comisión encomendada a la Iglesia. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Misión. Es cuando se ordena a un soldado o agente a cumplir una misión y generalmente obedece. Comisión. Es cuando se asigna un compañero, va con alguien más, en este caso con el Espíritu Santo. Omisión. Es cuando la iglesia o el creyente hacen caso omiso de su misión. La gran omisión es por la que millares en el mundo se están perdiendo. El pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios en funciones, pero sigue siendo pueblo de Dios. Vea Romanos 11. Como injertada en este pueblo, surge la iglesia para continuar su función de ser medio de bendición y salvación para la humanidad. El pueblo de Dios, antes los judíos y ahora la iglesia, es una especie de cobertura espiritual para el mundo. Es la mano de Dios en la tierra. Por medio de la iglesia, el resto del mundo debe conocer el amor de Dios hacia el hombre y la acción salvadora de Cristo y la tarea destructiva de Satanás. Este, con sus ejércitos de demonios, incita al hombre hacia el mal. La iglesia debe ser freno para el mal. Cuando el pueblo de Dios falla, el mundo paga las consecuencias: perdición, maldad, pobreza, maldición.
Sea como sea, escrito está, la iglesia al final saldrá victoriosa. Solo que si la iglesia es pasiva, millones de personas se perderán. Si es activa, más personas se salvarán. Esa es la diferencia. Millones más, millones menos en la vida eterna. La Iglesia de Cristo. ¿Quiénes la forman? Los apóstoles y discípulos judíos fueron el principio de la Iglesia en su primer período. Y ellos hicieron más discípulos. Y esos discípulos se multiplican y reproducen cada vez hasta nuestros días, marcando el discipulado como el principal medio de formar y fortalecer a la Iglesia. El discípulo es toda persona comprometida sinceramente a seguir a Cristo, que le confiesa y reconoce como Hijo de Dios, que reconoce su presencia en la tierra, muerte y resurrección, que se arrepiente y se bautiza en fe y obediencia, manifestando así un nuevo nacimiento. Todo ello independientemente de su filiación denominacional, sexo, raza, edad, familia o cuna. Inicialmente, los seguidores solo son judíos, pero poco a poco se abre el evangelio a todos los gentiles. Actualmente, en la Iglesia de Cristo encontramos judíos, griegos, europeos, americanos, africanos, etc. En el reino de Dios no hay nacionalidad, raza ni sexo. Todos tenemos un espíritu similar dado por Dios. No hay superioridad ni discriminación racial o social. En la iglesia primitiva, un esclavo podía ser obispo y su amo un congregante más. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuándo inició la Iglesia? Un día de Pentecostés, quizá un 27 de mayo en el año 33, al venir el Espíritu Santo sobre los primeros y más consagrados creyentes en Cristo Jesús. El año 30 o 33. Antiguamente cada reino tenía su propio calendario, y los años se contaban a partir del reino del rey local. Por ejemplo, año 12 del rey Herodes, tercer año de Asá, rey de Judá, año 5 del rey Nabucodonosor, etc. Ahora nuestro calendario es a partir de Cristo, el Rey universal, antes y después de Cristo, en todo el mundo, cristiano o no. Este cambio se debe al Papa Juan I, quien ordena a Dionisio el Pequeño investigar este asunto y establecer a cálculo exacto el año del nacimiento de nuestro Señor y Rey perpetuo. Dionisio dedujo que Jesús nació el año 753, desde la fundación de Roma, cuando debió suceder hacia el 748 o 749, un error de 4 o 5 años. Sabemos que Cristo estuvo 33 años en la tierra. Por tanto, su nacimiento es el año 1, y su muerte y resurrección sería en el año 33 en el calendario. Lo que Dionisio calculó el año 1 es en realidad el año 4. El año 2012 ya pasó en el 2009, y no se acabó el mundo. Y en el 2012 del calendario oficial, estaremos realmente ya en el 2015. Pero por cuestiones prácticas, seguimos con el conteo tradicional. El año de la muerte y resurrección lo dejamos en el año oficial, el año 33, no en el 29. El Pentecostés. Pentecostés del latín Pentecoste, y este es del griego que significa quincuagésimo. El Pentecostés es la fiesta donde los judíos celebran la liberación de Egipto y el otorgamiento de la ley, 50 días después de su fiesta de la Pascua, que celebra la salida de Egipto. 50 días son 7 semanas más un día. Es la culminación de las fiestas de las primicias, las 7 semanas y de la cosecha. Cristo fue crucificado el día de la fiesta de la Pascua y resucitado al tercer día. Hoy la Iglesia Católica ha tomado esta celebración como la venida del Espíritu Santo, celebrándose en domingo, el 50º día después de la Pascua, entre el 10 de mayo y el 13 de junio. De las multitudes a las que les predicó Cristo, miles lo escucharon y le seguían, por los milagros y señales, por el pan y los peces. Pero los seguidores más constantes eran apenas unas 500 personas. De estas, solo 120, entre apóstoles y discípulos, acostumbraban a reunirse a orar en un aposento alto.
Quizá el aposento alto no sea exactamente el lugar donde estaban los 120, porque en un aposento alto apenas podrían estar los apóstoles, que era ahí donde ellos dormían. Pero en la parte baja del aposento, ahí podían reunirse hasta 120 y más. Historia de la Iglesia de Cristo. Fin de la introducción. Le esperamos en el periodo 1, la Iglesia Apostólica. Capítulo 1, Nacimiento de la Iglesia. Y veremos también el capítulo 2, la persecución judía. Muchas gracias por acompañarnos. Dios le bendiga y le guarde.